Hola, ¿qué tal amigos de las redes del Festival Coyatoc? Hoy está con nosotros una gran escritora, una gran promotora de la cultura, sobre todo de su municipio de Coapilla. Está con nosotros la maestra Cristel Malpica. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, un gusto de estar aquí y de estar realizando esta entrevista. Qué gusto tenerte con nosotros. La maestra Cristel nos está visitando aquí en las instalaciones de el podcast de la Cámara de Comercio y pues en esta ocasión queremos conocer un poquito sobre quién es Cristel Malpica para iniciar y la gente pueda saber realmente quién es Cristel Malpica. Bueno, Cristel Malpica es pues un ser humano que le gusta compartir lo que sabe y pues mi materia principal pues es escribir. Y pues hoy estamos aquí para mostrarle un poco de mí a través de los libros Voz Originaria y La Cadena del Tiempo. Cuéntanos un poquito de tu libro, tu primer libro que escribiste o que imprimiste fue La Cadena del Tiempo. Si no estoy mal, cuéntanos un poquito cómo nace el deseo por la escritura. Es algo que traigo desde muy pequeña, desde unos 10 años más o menos. Yo empecé a leer y eso, y pues mi acercamiento principal fue la declamación, siempre lo he dicho. Sí. Fue el primer contacto directo que yo tuve con la escritura y la poesía sobre todo, y de ahí me empecé a involucrar más, a conocer autores por medio de la lectura y demás. Me considero una mujer que soy como de un carácter sensible, pero también con una fortaleza interna muy grande, y me he considerado así de siempre. Entonces pues yo decía, ya sé, voy a ser la princesa sin motivos. Y entonces mi seudónimo era Princesa sin motivos, y yo subía mis escritos así, y ese era el seudónimo. Entonces pues, y sí, veía que era leída y demás, y me fui involucrando un poco más. Llego a universidad. Cuando yo estaba en prepa y desde antes yo decía, yo quiero estudiar algo que esté relacionado con lo que a mí me gusta. ¿Y qué estudiaste? Estudié lengua y literatura hispanoamericana en la UNACH. Y cuando entré a la carrera me decían, ay no, pues ¿estás segura que quieres estudiar eso? Porque no se vive de literatura, no sé. Y bueno, yo dije, pues sí, quiero estudiar eso, pues. Y tenía muy, muy clara mi meta. Pasó toda esa etapa de la universidad. Posterior a ello, pues ya empieza a despertar más esta curiosidad, sí, y a hacerlo más formal. Y más profesional, ¿no? Con todo el conocimiento que habías adquirido. Claro. Escribiendo Cadena del Tiempo, yo recuerdo cuando lo presentaste y nos platicabas un poquito sobre cómo nace el deseo justamente de escribir Cadenas del Tiempo y nos platicabas un poquito sobre el tema de unas noches en las que te ponías tú muy entusiasmada, inspirada para escribir en las madrugadas, escuchabas el ruido de un búho, si no estoy mal, que siempre mencionaste también esa parte. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia para escribir Cadenas del Tiempo. Sí, claro. Pues sí, fíjate que para ya consolidar el libro, para empezar, fue un trabajo de un año, ¿no? Sí. De mucho proceso, porque sí, pues ahí fue, afortunadamente, contaba la historia del libro pasado, porque ahí fue donde el maestro Enrique García Cuéllar me leyó. Y entonces él dijo, pues oye, publica lo que tienes, hay que darle fuerza. Buscó a don Constancio Narváez Rincón, y él dijo, sí, pues si tú ves que es un gran promotor de la cultura de la región Soque, sobre todo. Entonces él dijo, no, pues sí, ¿cómo la ves? Si es buena, no es buena. Y el maestro Enrique dio su opinión, ¿no? Y así fue como surge Cadena del Tiempo. Pues muchos de los escritos pues fueron escritos en noches nostálgicas, y mucho insomnio. Cae a pie por la cuestión del poema El Búho. El Búho es un poema que no es literalmente un búho. El maestro Enrique hacía también este análisis de lo que significa el poema El Búho. Y efectivamente yo no hablo del búho físico, literalmente físico, ¿no? Sino más bien de este insomnio que me acompañó durante muchas noches. Entonces de ahí surgen más escritos de los que ya tenía, y bueno, pues los fuimos acomodando y haciendo esta revisión y demás. Esa parte de ese insomnio, ¿se provocaba por algo? ¿O simplemente decía tu cerebro, hoy no quiero dormir? y te quedabas sin dormir, o algo o alguien te provocaba ese insomnio? Fíjate que para escribir siempre se me viene una idea en la mente, un concepto
que está ahí, y si yo no escribo algo respecto a eso, no puedo dormir por muchas noches, hasta que yo... Hasta que lo plasmes. Sí, hasta que no haga esa materia prima, vaya, claro. hasta que no esté ya escrito en algo, aunque sea esa palabra, el concepto como tal, no puedo dormir, ¿sabes? Y me sigue pasando hasta ahora. Y si yo no puedo plasmar esa palabra en lo que sea que tenga que hacer, son muchas noches sin poder dormir. Entonces siguen siendo hasta ahora madrugadas donde me despierto y tengo que tener una pluma y una hoja al lado para, se me vino esta idea. La pensé, la soñé, no sé, pero esta idea tengo, esta palabra está en mi mente y tengo que hacerla. La desarrollas, sí. Sí, y entonces ya. Y así creaste la cadena del tiempo. Sí. Así fue como fue surgiendo. Y pues justamente después de esto viene esta segunda impresión que tenemos aquí ahorita, que es Voz Originaria. Cuéntanos un poquito también, porque pues si no estoy mal, la portada y la contraportada también nos traen una parte del arte que hacen en tu municipio también, que hacen los pintores y hacen a través de un petate, si no estoy mal. Y obviamente el interior, ¿no? Cómo nace también Voz Originaria, de qué viene justamente la escritura de Voz Originaria. Me encantaría hablar acerca de la portada y la contraportada de Voz Originaria, antología poética. La portada y contraportada es una obra pictórica del artista Hugo Pérez Náñez. Él es oriundo de Tecpatán, Chiapas, o sea, de la región Zoque. Aparte es mi tío y es un gran pintor. El trabajo que hace en petate es un trabajo muy difícil porque él explicaba parte del proceso. Él no solamente pues ya agarró un lienzo de petate y lo plasma, no, él lleva un trabajo para hacerlo, lleva un proceso, porque si no la pintura con el tiempo se borra. Entonces él trabaja mucho esa parte para que pueda durar mucho más tiempo. Me encanta hablar sobre lo que estábamos hablando del artista, de la portada y contraportada, porque esta pintura pues se reunieron tres artes, que es de la elaboración del petate, la obra pictórica del artista Hugo Pérez Náñez y del poema El Búho. Y pues bueno, querida Cristel, cuéntanos un poquito sobre tu libro Voz Originaria. Queremos conocer cómo nace la idea de escribir estos poemas que tú plasmaste acá y en qué circunstancia estabas cuando decidiste escribirlo. ¿Qué te inspiró a escribirlo? Bueno, pues Voz Originaria surge de esta inquietud de continuar escribiendo. Y pues en las circunstancias en las que yo me encontraba, pues en una situación difícil porque estaba frente a un diagnóstico médico. Y estaba en la sala así que en las áreas del hospital cuando escribí muchos de los poemas que se encuentran en Voz Originaria. ¿Cómo cuál más o menos escribiste en ese momento? A ver, Estación de la Vida. Es uno de los escritos que yo escribí dentro del hospital, y pues ahí surgieron muchas ideas y yo decía, los tengo que consolidar. Estas ideas fueron plasmadas y fueron plasmadas en un momento complicado. Cambia bastante un poco de algunos de los escritos que están dentro, que también están en Cadena del Tiempo. Cambia un poco este tenor sobre hablar más sobre la cultura y demás, porque es un poquito más íntimo. Habla un poco más sobre los obstáculos, las cuestiones personales, vaya. O sea, ya habla un poquito más interno tuyo, de lo que sentías y cómo te sentías. Así es, entonces sí, es como otro contraste, ¿no? Y es muy curioso que sí tengo que contarte esta parte. Jamás en mi vida me imaginé que yo iba a ser diagnosticada con algo. No me pasaba. O sea, sí, todos estamos expuestos a, pero jamás te imaginas que pronto tú vas a ser diagnosticado con algo así. Entonces, cuando escribí Cadena del Tiempo, yo me sentía llena de vida y demás. Pero cuando publico Cadena del Tiempo, yo tenía ya invitaciones, creo que eran 7 invitaciones para presentar en diferentes lugares Cadena del Tiempo a nivel estatal, o sea, en Chiapas. Y aparte tenía 2 a nivel nacional, en Cuernavaca, Morelos, y en la Ciudad de México. Curiosamente pasa que entro en esta situación médica
Y entonces no puedo ir a varias de las presentaciones. Cadena del Tiempo solamente tuve la oportunidad de presentarla 2 veces. La presenté acá en Tuxtla y aquí en el Museo del Café. En el Museo del Café, sí, y la presenté en la UNACH también, en la Feria del Libro. Solamente no pude acudir a las demás invitaciones porque cuando fue la presentación en la UNACH yo ya me sentía mal. Yo le decía al maestro, siento que tengo la idea en mi cabeza, pero no la puedo expresar. Como que no puedo decirle, maestro, no sé, o sea, me siento en otro mundo, siento que no. O sea, fue algo muy así, ¿no? Sin embargo, hicimos la presentación, estuvimos ahí. Ahí es donde te das cuenta que tienes, que te sientes ¿no? mal, Me sentía mal, tenía mucho dolor de cabeza y el insomnio era más plasmado. Entonces ya estaba más notorio que no podía dormir, eran días ya sin dormir. Y fuiste, me imagino, a algún médico en ese momento, así de soy muy rebelde. Yo decía, no quiero ir al médico, no pasa nada, es estrés, muchas cosas, decía en ese momento. Dije, no, pues no creo que sea más allá. Y de repente, pues, convulsiono, y al momento de convulsionar, dije, no, pues, creo que sí es algo más allá, ¿no? Cuando reaccioné, pues yo había perdido conocimiento, perdí la noción del tiempo, me di cuenta que ya no podía escribir, me di cuenta que no sabía sumar, restar, multiplicar, entonces yo estaba asustada. Fue muy espontáneo. Sí, fue muy rápido. Intentaba contar y mi sobrina, Vale, me decía, oye tía, cuenta. Y no sé, pero fue algo genial que se le ocurrió a ella, porque entonces me hace contar y yo solamente podía contar hasta el 3 y no pasaba del 3. Y yo dije, no, algo sí está pasando en mí. Entonces me ¿Pero no lo recordabas? O sea, ¿no recordabas tú el número que seguía? No, ¿qué no sabía, no podía como la secuencia. Sí, la secuencia del que seguía. No, o sea, yo solo me quedé con el 3. Mentalmente sí sabía que iba al 4, pero que no lo podía pronunciar, no podía decirlo, o sea, pero de ahí el 5, el 6, ya ni siquiera en la mente, o sea, ¿qué número va después? ¿Cuál es el número? Y sí, eso me ponía muy mal porque empecé a notar que yo ya no podía escribir, que no podía contar y demás. Y pues me llevan con el neurólogo y el neurólogo dice, ¿sabes qué? Ve a hacerte estudios, me hacen los estudios y me dice, ¿sabes qué? Si es algo más profundo, hay una lesión, probablemente sea un tumor en el cerebro, tienes que llevar atención y ¡pum! Me internan de urgencias y estuve ahí 2 meses hospitalizada y demás, y bueno, con un diagnóstico, y de repente pues me dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues sí tienes algo, una lesión severa que probablemente no sea un tumor benigno, sino un tumor maligno. Y entonces pues da un giro completo a los planes que tenía con la cuestión literaria, ¿no? Sí, de todas tus presentaciones, sí, tu pues agenda, todo. Yo estaba hospitalizada cuando tenía invitación en San Cristóbal precisamente, y yo estaba dentro del hospital, pues era imposible poder acudir. Y bueno, empiezan a surgir estas cuestiones, empiezo a alejarme un poco del mundo literario y demás, y estando dentro del hospital yo empiezo a escribir, nuevamente a hacer el intento de escribir. Ya te estoy hablando que pues ya había pasado por unción lumbar, había pasado por una biopsia, había pasado por radiocirugía, entonces ya había pasado por un proceso bastante complejo y demás, pero yo dije, bueno, y empezaba a recuperar esta cuestión de poder escribir. Tengo dificultad de escribir, de lanzar las palabras y eso, entonces busco ayuda, porque es algo que me gusta hacer. Tú cuando sientes la necesidad de hacer algo, tú buscas la forma de cómo hacerlo, y entonces me pasa que no tengo la fluidez de escribir como lo hacía antes. Oye, pero perdón que te interrumpa, pero en ese proceso a mí me gustaría saber o conocer un poquito cómo asumes tú justamente ese diagnóstico del médico, porque creo que las ganas de vivir que tú tienes es impresionante, y cualquiera que te conocemos sabemos perfectamente que, o sea,
tienes muchísimo por delante y muchísimo ánimo que a veces ni uno mismo lo tiene y son problemas bien mínimos a veces, ¿no? Pero ¿qué te ha inspirado a ti o cómo te has sentido tú en este proceso? ¿Cómo te ha impactado justamente? Sí, pues fíjate, o sea, al inicio fue un impacto enorme porque para empezar, te repito, estaba iniciando con la cuestión ya plasmada sobre la edición de un libro que, o sea, era mío, pues. Sí. Entonces yo así como de que, bueno, pero se pausó el tiempo en ese momento y fíjate que he sido, considero que bastante positiva. Claro, no te puedo decir que he pasado los mejores momentos de mi vida hablando físicamente, pero anímicamente me he tratado de mantener muy fuerte. ¿Sabes? Hay muchos motivos para hacerlo. Tengo una familia hermosa, mis hijos, mi esposo, mi familia, o sea, mi pueblo en sí, el pueblo, su naturaleza, son cosas que me han motivado a que, y una vez lo expresaba, ¿no? Y decía, oye, cuando me sentía muy mal y ya no podía caminar, no tenía el ánimo físico de hacerlo, la fuerza física, vaya, de querer hacerlo, pero sí el ánimo motivacional, ¿no? De hacerlo. Entonces yo decía, no, pues no puedo, pero que voy a ir a la terapia, que voy a hacer esto. Me ayudó mucho como a escuchar música de todo tipo, escuchaba música y demás, abrir un poco mi corazón pues de manera íntima, ¿no? Con la comunicación con mis creencias y eso. Y entonces todo ese núcleo me dijo, no, pues no creo que tengas que pausar la vida por un diagnóstico, no creo que te tengas que detener porque, bueno, te estoy hablando que en ese entonces me habían dicho, no, pues ¿sabes qué? Tienes una situación que probablemente tienes 3 meses de probabilidad de vida, entonces porque no, la lesión está en una parte muy delicada donde no se puede extraer, no sabemos con exactitud porque no hay pruebas suficientes para decirte es esto, es el otro, entonces pues es una cuestión muy complicada, esto va avanzando, vas perdiendo sensibilidad de la mitad de tu cuerpo, del lado derecho, por ejemplo me pellizcaba y yo no sentía y me pellizcaba fuerte, entonces habían cositas que yo tenía que ya no podía hacer, no podía ver fijamente a los ojos, o sea, yo podía ver la luz pero solo hacia abajo porque me molestaba mucho la luz. Entonces pues bueno, en ese tenor yo decía, aquí hay dos, o la enfermedad le gana a Cristel, o Cristel toma la batuta de decir, ok, tienes un diagnóstico, pero eso no determina, ni nadie determina cuánto tiempo vas a vivir, ¿no? Entonces eso yo sí creo y soy creyente y creo que eso solamente pues Dios lo sabe, ¿no? Entonces pues yo creía fielmente en eso y dije, bueno, pues mientras tanto no se puede pausar la vida y para mí disfrutar no era solamente el momento de estar en familia, de sentirme acompañada, cobijada, de estar con los amigos y todos esos momentos, sino también de abrazarme de algo que amo hacer. Y cuando yo vi que no podía escribir, dije, ay, algo tengo que hacer para poder volver a hacer eso que me ha gustado de siempre. Y entonces me esforzaba, tomaba la libreta y me ponía a escribir letra por letra hasta que formaba las palabras, letra por letra hasta que formaba las palabras. ¿Había alguien ahí contigo que te ayudaba? Sí, claro, mi esposo estaba presente y pues él era el que estaba en el hospital y oye, se me vino una idea y entonces él ya estaba como con pendiente y me decía, ok, bueno, entonces, ¿qué quieres escribir? Y ya me deletreaba letra por letra hasta formar. ¿Y así se escribió? ¿El poema? Así se escribió Estación de la Vida. Ah, mira, a ver, léenos un poquito sobre Estación de la Vida para que nos demos un poquito de idea cómo Cristel escribió en ese momento tan complicado de su vida. Ok, vamos a leer Estación de la Vida. El otoño nos enseña a soltar aquello que ya no nos pertenece, a vivir con la ausencia de las hojas que un día nos dieron brillo. Nos enseña que dejar caer es renovar. Solo quien valora
cada estación del año sabe que un día futuro volverá su follaje. En el ciclo de la vida pasaremos por otoño un par de veces. Un par de besos dejaremos ir y volveremos a reivindicar cada estación que nos corresponde. Basta solo un día para comprobarlo. Wow. Qué fuerte. Qué fuerte, porque tú estabas viviendo ese otoño en ese momento, ¿no? Sí, pues estaba pasando por esta cuestión médica y pues sí, fue algo muy fuerte. ¿Y cómo has logrado justamente seguir enfrentando eso? Porque pues para quienes no lo saben, justamente pues Cristel ha tenido este proceso muy complicado y realmente ha tenido ya varias cirugías que también dices tú, o sea, la ves íntegra y la ves completa ahorita y vemos la Cristel de hace un año, hace 2 años, pero realmente has pasado por este proceso tan difícil, pero tu actitud creo que nos da como una esperanza más para decir, no hay nadie ni nada que pueda determinar cuánto tiempo más vas a seguir acá. Y tú eres un claro ejemplo de que te dieron un diagnóstico y hoy en día estás imprimiendo voz originaria. O sea, después de un diagnóstico tan severo y tan poco tiempo, hoy vemos reflejado después de un año voz originaria y ya con un tema editorial completo, con poemas registrados, y pues creo que es parte de motivar a alguien más, a las personas que nos ven, a las personas que siguen el trabajo de Cristel, y también a las personas que en algún momento creen que el proceso de vida o las circunstancias van a definir el rumbo de nosotros, ¿no? Así es, claro, y es importante también mencionar que en estas circunstancias todas las emociones son válidas. El llorar, el reír, el decir hoy no puedo levantarme, el decir hoy decido que no quiero comer esto y que quiero comer esto otro. O sea, todo eso son decisiones que uno toma y a veces con dolor, Sí. porque hay un dolor físico, hay algo que está latente ahí y me parece interesante que hayas tocado ese punto porque hay muchas formas de vivir un diagnóstico y creo que muchas veces nos cohibimos a sentir las emociones. O sea, la Cristel que ves acá ha pasado por todas esas, como bien lo refería el poema, por todas esas estaciones. Y también pasó por otoño y no sé cuántas veces más me tenga que enfrentar a pasar por otoño. Sin embargo, he decidido que es eso, exactamente, solo una estación, y que no puedo determinar, ¿no? A diferencia, de manera literal, del tiempo. Del otoño, no puedo determinar cuánto tiempo va a estar ahí, pero tampoco puedo dejar que quede ahí porque es eso, un paso. Entonces, esas cuestiones a mí me han motivado mucho a decir, ok, todo es válido, todo lo que sientas, por algo existe la tristeza, la alegría, el enojo, sí, incluso la frustración, es parte de. Entonces, en todo eso, pues encontré esa satisfacción de decir, ok, voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer. Hay una circunstancia que determina muchas cosas, sí, pero si tengo la oportunidad de defender eso que me gusta hacer, pues voy a hacerlo. Sí. Y decidí tomar esa batuta y decir, ok, aquí vamos. Y las circunstancias que hoy me acompañan son distintas. No tengo un diagnóstico certero. Sé que hay una lesión que aún sigo ocupando el espacio ahí. Sí. Sin embargo, me he sentido anímicamente y también físicamente bastante mejor, y pues a continuar sí, hasta donde se pueda y a seguir escribiendo. Así es, y a validar todas las emociones, porque al final voz originaria, sí, es eso también, es validar todas las emociones, sí, ¿no? Incluso la añoranza. Te voy a leer el eco de tu voz. Te escuchamos. Te añoro, aire puro que roza mi rostro,
al caminar por mi terruño querido, pedacito de nube que abrazo al caer la tarde. Llega el melancólico recuerdo del suspiro al escuchar el eco de tu voz en el canto de los árboles. A lo lejos tu rugir me llama para volver a sentir tu frío que da vida a la musa al respirarte. Y voy a contar un poco de esto, de este poema, porque habla sobre lo que me regala la naturaleza de donde yo vivo. El aire que respiro, el eco de los árboles, toda esta paz que me da, y no solamente hablando en el entorno natural, sino que ahí están mis raíces, mi familia, la gente que quiero. Entonces, ese eco me acompaña a todas partes. Este poema yo estaba en el hospital y lo escribí porque ahí sentía la añoranza de poder estar en mis tierras. Sí, claro. Entonces estaba muy lejos, estaba en la Ciudad de México y pues no podía venir a Coapilla. Claro. Y encerrada en un espacio sí, donde no puedes respirar pues el aire puro. A veces no valoramos esa parte, pero qué tan importante es tomarte el tiempo y decir, respiro, ¿no? Y eso no lo valoramos hasta que no estamos en una situación. O ver el atardecer, justamente, o sea, cómo se entierra el sol en este caso en tu pueblito, ver cómo se entierra el sol, cómo los rayos del sol iluminan también la Laguna Encantada, también, que es una maravilla. Claro, o sea, la laguna es inspiración no solamente para mí. Mi pueblo es un pueblo donde hay mucho talento, músicos, poeta, artesanos, elaboran el vino de mora, sí, claro, el café. Claro. Entonces hay muchísimo. Los agricultores también juegan una función importante en el municipio. Le han dado realce también al pueblo. Entonces cada quien lo hace desde lo que le gusta y sabe hacer. Entonces todo ese ambiente me motivaron también a continuar, a seguir y a decir, quiero que no solamente el eco de mi voz siga pues escuchándose, sino que a través también de lo que hago, pues también poder hacer algo, quizá no monetariamente, pero sí a través de esto, pues difundir y sobre todo dar a conocer la belleza que me acompaña, ¿no? De lo que ha sido también mucho de mis poemas, pues inspiración. Y bueno, así como surge Voz Originaria, y está compuesta, o sea, hay, aparte de obviamente de ti, que eres la protagonista principal escribiendo este precioso poemario, hay más gente detrás de esto, ¿no? Claro, claro que sí. La gente que me ha acompañado desde mis inicios. Es algo súper hermoso porque estaba precisamente escribiendo y lo estaba publicando en Facebook y de pronto me escribe el maestro David Ricardo López Ugarte, que es de la Ciudad de México. Él es dramaturgo y escritor también, y me dice, oye, Cris, hay que hacer una nueva publicación, hay que trabajar con tu segundo libro. Y yo le decía, ay, maestro, fíjese que yo tengo esa inquietud porque si algo, pues estaba en una situación complicada, yo decía, si algo me pasa, no hay mejor herencia que le pueda dejar a los míos, sino que a través de lo que hago, pues también sea una fuente de decir que pase lo que pase, tú desde donde puedas y como puedas, puedes tomar la decisión de hacer lo que te gusta. Y es que lo que nos gusta es relativo, porque a mí me encantan los abrazos, por ejemplo. No requiere de mayor esfuerzo y lo puedes seguir haciendo en cualquier circunstancia que estén, pero es una decisión poder hacerlo. Entonces, pues el maestro dijo, bueno, y él también es director de la editorial Amada Vida de Colibrí, Cardo y Canto. Que es la editorial de tu libro, así por supuesto. Es la editorial del libro. A él lo conocí hace 10 años. Él empezó, pues ya tenía algunos de mis escritos que necesitaban ser más pulidos y eso. Y pues, o sea,
quiero decir que llevo mucho tiempo conociendo y él decía, no, pues sí hay una transformación, ¿no? Y pues también he tenido el respaldo grandemente desde que lo conozco, desde que él me leyó en uno de los libros del poeta Soque. Desde ahí también me ha acompañado en el ámbito literario y es el maestro Enrique García Cuellar, que también él hizo el prólogo de Voz Originaria. Entonces son personas que me han acompañado y pues por supuesto la portada que es una obra pictórica del maestro Hugo Pérez Náñez. Entonces, pues qué te digo, este libro no es solamente la voz de Cristel, ¿ves? Ni de sus orígenes, es también la voz de todo lo que ha hecho posible que Cristel está donde está. Entonces, del núcleo familiar, desde las raíces, desde el ámbito cultural y todos estos elementos que hicieron posible y estas personas que se han sumado y que me han acuerpado en cada momento. Y pues también agradecer a Canaco, que pues siempre han estado también acompañando y pendiente de los avances que vamos teniendo, de las publicaciones y pues también han sido parte de mi trayectoria, y a don Constancio Narváez Rincón, que también me ha acompañado. Y bueno, tengo muchas personas a quien nombrar y que pues saben que reconozco todo el acuerpamiento que he tenido. Y por supuesto los invito a conocer Coapilla, a que puedan ustedes indagar más por sí mismos de dónde surge también tanta inspiración, el hecho de que valoremos cada estación de la vida, como bien refiero en uno de los poemas. También me encantaría decir que consuman también lo local. Lo local, claro, por supuesto, que consuman lo local. Tenemos muchas manos artesanas en nuestro pueblo, la gastronomía también y demás. O sea, muchas cosas que pueden encontrar, por favor, cuando vayan a Coapilla. Ahí también hay un mercadito. Hay un mercadito. Hacen su venta local, pues, de todo y venden de todo. Pan, punta de chayote. O sea, ahí encuentras todo tipo de consumo local. Ahí ellos se ponen a vender ahí también. Y bueno, entonces hay mucho que conocer. Y también en los libros menciono a los artesanos de mi pueblo, que también han sido inspiración para mí. Y es una forma en que yo siento que puedo darles voz también y que puedan ser conocidos. No quiero que conozcan a Cristel Malpica, sino que conozcan todo lo que ha formado a Cristel Malpica. Y bueno, en eso, pues agradecer a todos los que han hecho posible. También agradecer al Centro de Educación Básica para Adultos y Jóvenes, CEBAS. No solamente ha sido un gran equipo de trabajo, sino haciendo este acompañamiento en cada uno de los procesos, tanto de mi vida personal como en el ámbito laboral y en la escritora. Entonces, pues les debo mucho y ese amor que se ve plasmado y que lo llevo siempre y lo atesoro mucho. Mi medio de trabajo es algo que me ha dado también mucho. Entonces, le envío un saludo a los docentes del Centro de Educación Básica para Adultos. Ya para ir concluyendo, Cristel, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es el significado de la vida en este momento, en esta etapa de tu vida? El significado de la vida. La vida es un misterio. La vida es un misterio que tenemos la oportunidad de descubrirlo cada día que lo vivimos. Y cada día que vivimos vas a encontrarte con una circunstancia distinta a la que te encontraste ayer. Entonces, para mí, vivir la vida, más que solo lo que significa la vida, vivir la vida es atreverte a descubrir ese misterio que te vas a encontrar hoy. ¿Qué mensaje le darías tú justamente a los que nos están viendo? O sea,
¿qué les dirías tú en esta etapa de tu vida para, tal vez no para motivarlos, pero sí para decirles, se puede salir de una y de 1000 situaciones? De cada estación podemos salir. ¿Qué les dirías tú a ellos? Pues yo les diría que es muy difícil decir, pero creo que cada estación, como lo venimos mencionando, cada estación, incluso en estos momentos difíciles que uno puede atravesar, son un aprendizaje, que incluso de las circunstancias muy oscuras podemos aprender. Entonces, la vida es una constante aprendizaje y se debe de vivir como tal. Entonces, yo los invito a que vivan cada estación de su vida abrazándose de ella y que puedan transformar incluso el dolor en algo significativo. Pues bueno, muchísimas gracias, Cristel, por acompañarnos en este espacio. Quería enseñarles también, hay muchas personas, muchas artesanas en Coapilla que trabajan el bordado zoque. Sí. Hoy traigo aquí un bordado, y es un bordado elaborado por las manos de mi mamá. Okay. Entonces mi mamá elaboró ese bordado zoque, y pues donde me he presentado es el bordado de mi mamá el que me acompaña. Entonces creo que estoy muy emergida en la cuestión de promover lo que tenemos. Sí. Entonces ahí los invitamos también a que cuando vayan a Coapilla pues se den un vistazo y sí, busquen a todas. Hay muchas todavía artesanas que trabajan el bordado zoque en Coapilla. Sí. Y que cada municipio tiene, no solamente en Coapilla, Copainalá, Tecpatán, Ocotepec, sí, que es incluso Tuxtla Gutiérrez, que sí, son pueblos, y la ciudad Zoque, sí, pues cuentan con estos bordados, y cada municipio son distintos. Sí. Entonces es importante indagar un poquito sobre los significados, y eso pues los invito a que hagamos que esto siga siendo parte de nosotros. Súper. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Cristel. Muchas gracias a ustedes por vernos a través de los canales del Festival Cuyatoc y por supuesto de Canaco Servitur Tuxtla. Nos vemos en un siguiente capítulo de otra entrevista con otra personalidad. Muchas gracias.